Compartamos un cachito de la palabra de hoy. Algunas cosas muy interesantes, como te decía, que Dios me habló en este día, que me fue de bendición. Y espero que te sea de bendición también a vos. Romanos, hay muchas cosas interesantes en la palabra de hoy, ¿no? Hay muchas cosas eh, que son de bendición, como Proverbios 18, que dice, Dios es una torre fuerte, hacia él corren los buenos para ponerse a salvo, el alto refugio, te da aliento, te da seguridad. Dice Proverbios 18:20, cada uno recibe por sus palabras su premio, su castigo, también está bueno, eso te hace ponerte, centrarte, concentrarte en lo que vas a decir, porque de tus palabras edifican tu destino. Dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así estamos viendo en esta época la gente que está cada vez más fría. Pero el capítulo 4 de Romanos realmente fue para mí como un vaso de agua fresca. No digo revelador porque ya lo conozco, no digo sanador porque superó un montón de situaciones, pero un vaso de agua fresca en este tiempo complicado que tantos estamos pasando. Sabe que la historia de la iglesia, de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, que en este año se van a cumplir 504 años de la manifestación de Lutero, un cura alemán que de golpe tuvo un entendimiento, no tuvo una revelación, tuvo un entendimiento de la palabra de Dios y se paró de mano. Dijo, a ver, escúcheme, ¿cómo puede ser? El Papa dice esto, pero la Biblia dice tal cosa. Los obispos dicen esto, pero la Biblia dice tal cosa. La liturgia dice esto, pero la Biblia dice tal cosa. En la misa tengo que decir esto, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Y saben cómo fue lo que pasó? Leyendo Romanos. El tipo estaba encerrado en su habitación, en su celda, como acostumbran decir los católicos, los curas, bueno, y las monjas, estaba en esos tiempos así como de medicación, en esos tiempos de búsqueda, había un vacío en su interior, había duda, no, había cosas que no entendía, entonces se metió en la palabra, oración y palabra. Y se encuentra con Romanos en profundidad y empezó a analizar, a leer Romanos en profundidad. Y de golpe tuvo entendimiento. Y el entendimiento lo tuvo precisamente en el capítulo 4 de Romanos. Ahí empezó su apertura de mente. Ahí empezó su discurso, empezó su cuestionamiento. No está mal cuestionar cuando el cuestionamiento está basado en la palabra. Está mal cuestionar cuando el cuestionamiento está basado en un razonamiento, en un carácter, en una idea previa, cuando de capricho yo quiero discutir. Pero si estoy leyendo la palabra, me encuentro algo en la Biblia, el que me está enseñando, el que me está predicando, dice otra cosa opuesta a lo que estoy leyendo en la Biblia, no está mal cuestionar. Si usted ve que yo hago algo que usted cree que está fuera de la palabra de Dios, me tiene que cuestionar, me tiene que confrontar. Primeramente no se hace públicamente. La Biblia dice que hay etapas del proceso que se tiene que hacer cara a cara. Que si después de eso no quedas conforme, ahí está hablando de la acusación, ¿no? Pero lo uso para esto. Si no quedas conforme, bueno, delante de testigos. Y si aún así no quedas conforme, bueno, delante de toda la congregación. Eso hizo Lutero. Expuso su discusión, su queja, buen día, expuso su preocupación, no le dieron bolilla. Lo volvió a decir, no, pero acá dice, no le hicieron caso. Entonces expuso en la catedral de Wittenberg para debate, como se acostumbraba a hacer, su tesis y la clavó para que todos vayan y lean y opinen. Y así se armaban los debates públicos. Cuando el Vaticano vio, se armó la de San Quintín y se armó un tremendo lío ahí que terminó con la excomunión de Lutero. Lutero ya en su iglesia, siendo él sacerdote, junto con otros sacerdotes de la época que seguían su corriente y otros anteriores a él, porque Lutero no es el fundador de la reforma, sino que el movimiento reformista fueron varios, todos ya estaban hablando a la gente este tipo de cosas. Por ejemplo, que la salvación no se compra, que la bendición no se compra, que el cielo
no se compra. Que yo no puedo mitigar el castigo de Dios a mi vida por mis pecados, que Dios me quiera castigar, entonces me voy, la doctrina católica dice, si vos cometiste pecado, si el balance de tu vida hay más cosas negativas que positivas, vas a estar un tiempo en algo que ellos llaman purgatorio, que no existe, y en ese purgatorio vas a ser pasado por fuego, ese purgatorio va a quemar todas las cosas malas, entonces vas a ser purificado por el fuego y ahí vas a entrar al cielo a vivir en la eternidad. Entonces se enseñaba en aquella época, en la época de Lutero, algunos todavía lo hacen ahora, algunos evangélicos también lo hacen, ¿eh? Se enseñaba que cuanto vos más pagabas, más rápido salía esa persona del purgatorio. O sea, yo pagaba por aquel que murió, que está en el purgatorio, uno familiar, un amigo había muerto, entonces yo pagaba una misa por esa persona, hacía una donación a la iglesia, hacía una buena ofrenda a la iglesia, y entonces en el cielo se acortaba el tiempo del purgatorio y ya entraba al cielo. Y Lutero dice, esto no es así, no es así, no es de esta manera. No es a través de las buenas obras, no es a través de las obras, no es a través del esfuerzo personal. Eso dejémoslo para otro nivel en otro momento. Es a través y solamente a través de la fe. Vamos a leer Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Queriendo decir con eso, entonces, que lo que se le hizo justicia a Abraham no fueron sus obras, sino su fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues, tremendo viento, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vuelve a repetir Pablo lo mismo. A Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, ahora le explico todo esto, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué está queriendo decir? Y ahora viene a explicarlo precisamente. Está queriendo decir que Abraham recibió de parte del Señor su justificación a través de la fe, no de sus obras, en un momento que él no estaba circuncidado, sino que él se circuncidó después, cuando se le pide el pacto de circuncisión. Entonces, significa eso que yo, no mi bendición, mi justicia, mi salvación, no está basada en mis obras, sino está basada en mi fe. No está basada ni siquiera en el cumplimiento de un pacto de la ley, está basado en mi fe. Esto es un poco delicado, lo dije el otro día, la semana pasada. La forma en que Dios me bendice, la manera en que Dios me bendice, la bendición de parte de Dios, hay cosas que ni siquiera dependen de todo el trayecto de mi vida, sino que dependen de mi fe. Dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe está por encima de cualquier otra cosa y Dios renueva su pacto cada mañana. Perdón, cada día Dios renueva su pacto con nosotros. Empieza la parte del versículo 13, que es a la que voy a entrar. Esto fue solamente introducción. Marcelo, por eso se llenaron de plata. Sí, mira, te cuento algo que estaba bien divertido. Eran pillos. ¿Va? Se ponía en las iglesias una caja como una urna de metal. Entonces la gente tenía que poner monedas
para pedir favor por la persona que había muerto, ¿no? Entonces se decía que cuando la moneda sonaba en el fondo, hacia el ruido del golpe de la moneda cayendo en el fondo de la urna, ahí la persona muerta salía del purgatorio y entraba al cielo. Para que sonaran estas monedas tenían que golpear el fondo, pero el fondo lo hacían de un almohadón, una tela acolchada. Entonces la moneda caía y no sonaba. Por lo tanto, como no sonaba, ¿qué hacía la persona? Seguía poniendo monedas, seguía poniendo monedas, seguía poniendo monedas, hasta que las monedas golpeaban entre sí, entonces ahí sonaban y ya tenían la garantía de que la persona había entrado al cielo. Así que sí, por eso se llenaron de plata. Sigo donde nos quedamos, que estaba justo entrando al versículo 13, que es el que más me interesaba. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Repito, porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, porque él posta que recibió en ti todas las naciones de la tierra, sino por la justicia de la fe. Cosa que yo escribí hoy de otra manera, lo puse, a veces se lo puedo mostrar, no se lo puedo mostrar por acá, no tengo cómo mostrárselo por acá. Lo que yo puse en las imágenes que comparto cada día, lo resumí, no fue mediante la ley, sino mediante la fe. No fue mediante la ley, sino mediante la fe. No es por tus buenas obras, es por la fe. No es porque hagas determinado rito, es por la fe. No es por tu cantidad de ofrendas, es por la fe. No es por tu diezmo, es por la fe. No es porque asistas a todas las reuniones, es por la fe. No es porque evangelices, es por la fe. ¿Significa que no tengo que hacer todo lo otro? No, tenés que hacer todo lo otro. Pero tenés que hacerlo por amor, por entrega al Señor, por convicción, por consagración, por compromiso, porque entendés que es lo que tenés que hacer. Pero no es eso lo que te garantiza todo lo demás. Es como cuando a veces hablo sobre la oración. Si no orás, Dios no obra. Si orás, Dios obra. Pero Dios no obra porque oraste, Dios obra porque Dios es Dios. No depende de tu oración, depende de Dios. Pero Dios quiere que vos le pidas. El hecho de pedirle hace que Dios cumpla lo que Él de todos modos ya quería hacer con vos. Así son todas las cosas. No es por la ley, es sino mediante la fe. No fue mediante, eso te lo voy a tener que compartir, ese versículo lo voy a compartir hoy. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto se lo voy a compartir ahora en un ratito en cuanto terminamos este devocional. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Es como la monarquía. Si vos recibís tu posición solamente por sangre, entonces, ¿en qué sentido tiene la promesa que Dios le dio a Abraham? Sin embargo, Dios le dio una promesa, y la promesa es que iba a haber bendición en abundancia. La bendición en abundancia es por la fe. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Escucha esta parte, es un comentario. Esta parte es un comentario que hace Pablo en medio de lo que está hablando, o sea, como que la deja caer ahí nomás. Ese comentario que hace Pablo está acá en el versículo 17, seguramente su Biblia está entre paréntesis. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó a Dios, Abraham creyó la promesa que le dio a un hombre estéril que tenía una mujer estéril, no porque era su condición, sino por su edad. Esa promesa era que ellos iban a ser
padres de multitudes, iban a ser padres de naciones, a un hombre que tenía 75 años y no tenía hijos, a una mujer que tenía 70 años y no tenía hijos, no habían tenido hijos, que ya a esa edad le dice que iban a ser padres de multitudes, padres de, padres de naciones. Sin embargo, ambos, bueno, ella no tanto de entrada, pero sin embargo, Abraham creyó, le creyó a Dios esa promesa. Y usted, si fuera en esta época, usted diría, no, mirá lo que te dijo el profeta, mirá lo que crees que te dijo Dios. Recibí de Dios que Dios me va a dar, mirá lo que está creyendo, cómo Dios te va a dar ahora a esta edad, cómo Dios va a hacer tal cosa. Créelo por fe. Así como no es por obras, así como no es por ley, tampoco es por tu condición. Créelo por fe. Aunque veas que todo a tu alrededor está patas para arriba, créelo por fe. Aunque no tengas los medios y los recursos para poner un negocio, para edificar tu casa, para comprar un vehículo, créelo por fe. Aunque veas que las cosas están mal, aunque estás trabajando más y ganando menos, aunque perdiste tu negocio, créelo por fe. Aunque estás dependiendo del Estado, de que te den una caja, una bolsa de mercadería o alguien te lleve asistencia, créelo por fe. Las cosas por fe no son las cosas materiales reales, las cosas por fe son las cosas sobrenaturales. Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza, así, con cara enojado, certeza de lo que se espera, estar seguro que aquello que estás esperando lo vas a recibir, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no ves. No importa que no lo veas. Y hoy nosotros acostumbramos o pensamos o tenemos la idea de solamente creer a lo que vemos. Dice Pablo en 2 Corintios 5.7, 2 Corintios 5.7, por fe andamos, no por vista. Y sin embargo nosotros nos movemos por lo que vemos. Vemos la situación, vemos el problema, vemos el conflicto, vemos lo que no hay, o vemos lo que sí hay, o vemos cómo estoy, o vemos lo que pasó, y nos detenemos en lo que vemos, y creemos a lo que vemos. Pero Dios te dice, y una vez más Dios te dice, no es por vista, 2 Corintios 5.7, no es por vista, es por fe. Un concepto muy conocido, el concepto más famoso de la Biblia, del cristianismo, el concepto más hablado, el concepto menos entendido. Es tan conocido, es tan normal, es tan habitual, es tan mencionado que no le prestamos ni 5 de atención. Sí, la fe, que es como un pequeño grano de mostaza, yo no sé si usted tuvo, antiguamente se acostumbraba, en las iglesias se acostumbraba a repartir granos de mostaza para que la gente viera lo que era. En esta época no, creo que somos menos cristianos de lo que éramos antes. No se acostumbra tanto. Es nada. ¿Vio el alpiste? Bueno, así más chico que es, más chico que el alpiste, como la mitad del alpiste es el grano de mostaza. Y dice el Señor Jesús que ese pequeño grano de mostaza, esa porquería, hace crecer la más grande de las hortalizas, hablando justamente de la mostaza, que es la más grande de las hortalizas. Ok, seguimos leyendo. Claro, a ver, me voy a detener con eso. La palabra fe proviene del latín que significa fides, lealtad, fidelidad. Exacto. La fidelidad es un acto de fe, por eso proviene de ahí. Pero la Biblia no está escrita en latín. Entonces tenemos que tomarnos no de la palabra castellana, que se origina del latín, sino tenemos que tomarnos de la palabra original. En el caso del griego, es la palabra pistis. En el caso del hebreo, es la palabra emuná. La palabra hebrea emuná significa, la palabra emuná, que es una palabra hebrea que significa fe, quiere decir creer que lo que no se ve es real. Construir. La palabra amén, la palabra amén proviene de la palabra emuná. El hebreo tiene una construcción un poquito rara,
donde habla de palabras que son raíces de otras palabras y tienen, bueno, las mismas letras, una cosa así, medio raro, una cosa rara, pero proviene de la palabra emuná. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo amén, lo que estoy diciendo en realidad, cuando digo amén, es no, como se suele decir, así sea. No, estoy diciendo así es. Una declaración de fe. Así es. Esto es. Esa es la fe. No detenerme por lo que veo, sino detenerme por lo que sé. ¿Y qué es lo que sé? Lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero quiero completar la idea del versículo. En la parte del 17 estoy. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó que era capaz de dar vida a los muertos, como dice también en Hebreos cuando habla de Abraham, en el momento de la entrega de Isaac, que Abraham era capaz de creer que Dios lo iba a resucitar. O sea, Abraham estuvo dispuesto a matar a Isaac, porque él creía que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos a él, al hijo que le iba a entregar. Abraham no se quedó con la idea de pensar, no, pero si Dios me prometió un hijo, ¿cómo me va a pedir matar un hijo? Esto es del diablo, no es de Dios. Le creyó a Dios. Y nosotros, en vez de cuestionar mi duda, cuestionamos a Dios. En este tiempo cuestionamos a Dios. Hay personas de la iglesia en este tiempo que están cuestionando, no, ¿por qué hacen reuniones a puertas cerradas? No, si no es correcto. No cuestione esas cosas. Usted está cuestionando a Dios creyendo por tener esa idea, creyendo que un virus tiene más poder que Dios. Creyendo que si actuamos según la ley, entonces eso nos va a traer bendición. Creyendo que si buscamos solamente la protección humana, eso nos va a guardar. Usted está confrontando a Dios, usted está cuestionando a Dios, el que dijo que Él te pone por encima, al que dijo aún beberás cosas mortíferas, no te hará daño. No cuestiona a Dios, no cuestiona a Dios. Póngase por encima de esa situación. Pero dice, versículo 17, un cachitito más, esta parte me encanta y esta parte va a ser de bendición para vos también. Versículo 17. Y llama las cosas que no son como si fueran. Y dice la NBI, dice, llama las cosas que no son como si ya existieran. Como si ya existieran. Así dice la NBI. Como si ya existieran. O sea, por ejemplo, no tenés plata. Ok. Habla como si ya existiera. No tenés para poner un negocio. Habla como si ya existiera. Voy a poner este negocio. No tenés para, no sé, comprar algo que necesitas. Lo voy a comprar. Habla sobre tu familia, habla sobre tus hijos, pero este vago no, este bendito, este productivo, este bendecido, este hombre de fe, este hombre de valor. Así hablale a ese hijo que vos lo ves como un vago. Tu matrimonio, tu casa, tu vida. No, pero yo no puedo. Yo sí puedo. A eso es una declaración positiva, eso es psicología, eso es para convencerme. No, eso es llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso es creerle a Dios, eso es moverme por fe. No es positivismo, es fe. Es fe. Dios nos dijo hace 2 semanas o 3, no recuerdo, ya se me mezclan mucho los días. Dios nos dijo, el tiempo se ha cumplido. Y con temor avanzamos. Yo le digo la verdad, con temor avanzamos. Sin embargo, cada día puedo comprobar que el tiempo se ha cumplido y que el tiempo de la bendición ya está acá entre nosotros. El tiempo de tu bendición está ahí. No cuestiones a Dios, no confrontes a Dios, no cuestiones lo que Dios quiere hacer con vos, no confrontes a Dios. Cuestiona y confronta tu duda delante de tu fe. El que llama a las cosas que no son como si ya existieran, como si ya estuvieran, como si las tuvieras ahí, en forma palpable. Versículo 18, tremendo versículo. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. No era una guerra de esperanzas, ¿eh? No estaba haciendo una competencia a ver qué esperanza aguantaba más. El que él crea en esperanza contra esperanza significa,
Él tenía la esperanza. ¿Viste cuando estás remotivado? Ah, sí, 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 se va a cumplir. Sí, 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 viene. Sí, Dios lo va a hacer. Sí, tal día. Dios me dijo que tal día. Y la promesa no llega. Conozco a algunos de ustedes que son así. Conozco a algunos de ustedes que dicen, Dios dijo que este año tal cosa, hasta el 31 de diciembre Dios tiene tiempo para dármelo. Y si después del 31 de diciembre Dios no me lo da, entonces yo me aparto. Ah, cuando ves que la situación te muestra que no se cumplió, que no pasó, que no llegó lo que esperabas, o lo que sea, o lo que fuera, sea lo que sea que vos estés experimentando, lo que te haya pasado, sea lo que sea, cuando se te termina, nuevamente recarga esperanza. Se te terminó la esperanza, volvé a cargar esperanza. ¿Y dónde se compra la esperanza? En la fe. ¿Y cómo se consigue la esperanza? Creyendo a Dios. ¿Y cómo se pone, cómo hace que crezca? Le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, hacenos crecer la fe, ponela en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica la fe? A ver, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se pone en práctica la fe? Carolina, NTV dice que Abraham creyó aún cuando no había motivos para tener esperanza. Amén. Así es. Creyó cuando no había motivos para tener esperanza, como nos pasa a nosotros. No tenés motivo, cree. Cree. Eso es la fe. Fe no es, soy cristiano, voy a la iglesia. No, eso no es fe. Eso es tener una convicción o una religión, si querés. Eso no es fe. La fe es creer, aunque ya no tenés. Perfecto. No estoy leyendo la NTV en este tiempo, yo voy cambiando la lectura con los de Proverbios, cambio todos los meses, y la lectura de la Biblia en general la cambio una vez por año. Este año estoy leyendo la NBI. Seguimos con Romanos, un ratito ya casi para terminar. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Usted es consciente de que cuando Dios le dio la palabra a Abraham de que iba a tener un hijo, él ya era impotente por su edad? ¿Es consciente que Sara ya era estéril por su edad? Y él siguió creyendo. Él no era impotente, me estoy equivocando. Ella era estéril. Y él siguió creyendo. Él tuvo entonces el hijo con Agar y después de eso, conflicto más problema, eso fue otra segunda situación. Después de eso, 15 años después o 14 años después, es que recién nace Isaac. ¿Usted es consciente de que la cosa era imposible y Abraham siguió creyendo? ¿Es consciente que Abraham siguió creyendo? Esperanza contra esperanza. Y no se, porque dice el versículo 19, y no se debilitó, Marcelo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Ves lo que está diciendo? Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y terminó plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por algo se le dice a Abraham el padre de la fe, un tipo que creyó. A veces nos quedamos con la idea solamente de pensar, ¿se está colgando el video? A veces nos quedamos con la idea solamente de pensar que, bueno, padre de la fe porque salió de Ur de los Caldeos a una tierra distante, a una tierra lejana sin saber a dónde. No era solamente por eso. No era solamente por eso. Era porque él fue capaz de creerle a Dios. Romanos 5, y ya terminamos. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, escúchate, empezamos acá. Y no solo esto, también compartí este texto hoy en mi estado de WhatsApp, sino que también nos gloriamos, voy a cambiar de versión, voy a ir a la NBI o, a ver, Caro, la NTV, y te voy a seguir a vos, a ver, te voy a hacer caso. Uh, Tremendo.
Me quedo con la NTV. Escuchá si vos estás viviendo conflictos. Escuchá si vos estás pasando algún problema. Escuchá si vos estás pensando abandonar todo. Escuchá si vos estás cuestionando a Dios. Escuchá si vos estás creyendo que Dios te abandonó. Escuchá un segundito. Romanos capítulo 5, versículo 3, NTV. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En vez de cuestionar o de creer que Dios te abandonó, Dios está fortaleciendo tu carácter. En vez de decir que te vas a alejar, que ya no vas más a la iglesia, que ya no vas a participar, que ya no vas a servir más a Dios, porque Dios te falló, Dios te está haciendo desarrollar tu resistencia. En vez de decir, bueno, pero Dios tiene algunos elegidos y yo no soy parte de los elegidos, date cuenta que Dios está fortaleciendo tu esperanza en la salvación, haciéndote una persona firme, resistente y de carácter. Como dice 1 Corintios 16:3 o 16:13, permanezcan firmes en la fe. Así que si estabas queriendo bajar los brazos, estas situaciones ya son experimentadas, ya son conocidas, ya las sufrimos, ya las pasamos. Fortalece tu carácter. Gracias, Mati. Simplemente un pensamiento compartido entre cada uno de nosotros. Prediqué más hoy que anoche. Un pensamiento entre nosotros sobre la palabra de Dios. Manténgase firme en